Es muy importante que aprendamos a realizar análisis de lectura para poder recoger las herramientas que otros autores y autoras utilizan y de esta manera enriquecer nuestros textos. Hay varios puntos que son muy importantes para saber identificar estas herramientas. Primero, identificar la estructura de la narración. Tenemos que darnos cuenta si la estructura es un texto lineal, si está escrito en forma de diario, si está escrito solo como un diálogo. Hay que identificar la estructura de la narración y ver si está escrito como un texto dramático, por ejemplo, basado en los diálogos, si es una narración lineal, si es un diario, y tenemos que preguntarnos por qué el autor escogió este tipo de estructura. ¿Qué nos quiere decir a partir de esto? Como vimos en las sesiones anteriores, La tregua de Mario Benedetti está escrita en forma de diario, lo cual nos hace acceder a la intimidad del personaje y ser testigos directos de lo que sucede en esta historia. Entonces podemos ver que según la forma en la cual está escrita la narración, provoca sentimientos diferentes en los lectores. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta de la temporalidad. Las narraciones pueden estar escritas de A a Z, o sea, de principio a fin. Puede ser también que estén narradas in media res. Esto significa que se narra desde la mitad de la historia y se cuenta lo que pasó antes para llegar a este punto y se continúa con lo que va a suceder después. Otra fórmula es narrar en retrospectiva, o sea, desde el final hasta el principio. Otras formas alternativas son el contrapunto, en el cual dos personajes siguiendo líneas paralelas temporales se van entrecruzando en el tiempo. Pero la estructura que más se utiliza es la más sencilla, narrar de principio a fin. También debemos de preguntarnos por qué el autor eligió narrar el tiempo de la manera en que lo hizo. Tenemos que identificar quién es el narrador y, como vimos en las cápsulas anteriores, por qué se está narrando de la manera en la que se está narrando, qué efecto causa en el lector, qué efecto causa en el texto, narrar de esa manera tan particular. Debemos de indagar en cuál es el tema o temas que se están tratando en la narración, pero ojo, que el tema no es lo mismo que el argumento. El argumento es de qué se trata la historia. Por ejemplo, en El varón rampante de Italo Calvino, esta historia se trata acerca de un niño noble que por un berrinche decide subirse a los árboles y vivir aquí y nunca volver a bajar. Y nunca baja, de hecho, muere en los árboles. Esto es el argumento. Pero el tema es el aspecto profundo de la narración, los temas esenciales que trata el texto. Los temas presentes en El varón rampante son la amistad, el compromiso con uno mismo, la sociedad y el análisis de los aspectos sociales en los cuales se mueve la nobleza y después el pueblo llano. Entonces, como podemos darnos cuenta, estos son los aspectos profundos de la narración, distinto del argumento. Debemos de identificar a los personajes. Casi siempre existe un personaje protagonista. Sin embargo, por ejemplo, en otras formas de narrar, como son las novelas Río, podemos ver que no existe un protagonista, sino que son múltiples personajes los cuales comparten el protagonismo en distintos puntos de la narración. Debemos de identificar al personaje secundario y cómo este personaje ayuda al desarrollo de la historia. También debemos tener en cuenta que habrá personajes antagonistas, que no quiere decir que el personaje antagonista sea el malvado de la historia como siempre se ha visto, sino que el personaje antagonista es aquel que se contrapone al protagonista. Ya tenga este un perfil bueno o un perfil de malvado, pues entonces el personaje antagonista será bueno o malo según las características del protagonista para poder ejercer un contraste.
y ayuda al desarrollo de la historia porque plantea el conflicto que el protagonista tendrá que resolver. Están también los personajes que funcionan como ayudas para el desarrollo de la historia y también existen los personajes mentores. Son esos personajes que el protagonista utiliza para poder aprender o acogerse a su sabiduría y tener un crecimiento espiritual. Estos son solo algunos de los tipos de personajes que podemos encontrar en las narraciones. Generalmente los personajes que se encuentran en las microficciones suelen ser personajes únicos o como mucho un personaje secundario que sirva como contraposición. En el relato breve también podemos encontrar protagonista y secundario, aunque algunas veces se incluyen personajes que de algún modo pueden ayudar al desarrollo de la narración, pero no son del todo imprescindibles. Y en la novela podemos ya encontrar toda una pléyade de personajes para ayudar al desarrollo de una narración mucho más larga. El estilo es el modo personal de cada autor para expresarse literariamente. Puede ser muy sucinto, por ejemplo, La carretera de McCarthy, o podemos encontrar un lenguaje muy florido como el de Alejo Carpentier, o incluso una narración aparentemente sencilla como la de Shirley Jackson, que está cargada de simbolismo y asociaciones. Después debemos de identificar las palabras clave y el simbolismo presente en la narración para poder saber cuáles son los temas centrales o esenciales del texto al cual nos estamos enfrentando. En las narraciones de Shirley Jackson abundan los símbolos y también podemos citar a Los recuerdos del porvenir de la escritora Elena Garro, que está cargada de estereotipos en los personajes que hablan sobre la complejidad de las asociaciones entre seres humanos. También es muy importante que cuando leamos tengamos presente el contexto en el cual se escribió la obra, porque una obra no puede desligarse de su época y tampoco puede desligarse de su autor. Es muy importante que sepamos que las obras, por ejemplo, no pueden desligarse de su autor. Hay obras, por ejemplo, los cuentos tradicionales para niños que si los leemos en esta época moderna podemos encontrar incluso incorrecciones políticas, pero si nos damos cuenta de que están escritos a mediados o a finales de 1800, nos damos cuenta de que tenían una intención moralizadora que en nuestros tiempos raya la incorrección. También, por ejemplo, darnos cuenta de escritos como Lolita de Nabokov, habla de cuestiones sociales que no están siendo apoyadas por el autor, sino se está mostrando la realidad de las cosas que existen, lo cual es la finalidad última de la lectura. Cuando nosotros leemos, aprendemos de la experiencia de otros autores, a experiencias que quizás nosotros mismos no vamos a tener, pero la lectura es la forma en la que aprendemos cómo estas experiencias suceden y nosotros reaccionamos ante ellas.